Oye, no te preocupes. Definitivamente encontraré a tus padres biológicos y te reuniré con ellos. El dolor abrasador de ser quemada viva aún no se había desvanecido, pero la voz familiar en mi oído me despertó de golpe. Ethan todavía no había notado nada extraño en mí. Tomó mi mano suavemente y preguntó, por cierto, ¿tus padres te dejaron algún recuerdo? Las pesadillas de mi vida anterior volvieron a mi mente. Miré al joven Ethan frente a mí. La sorpresa y la incredulidad me recorrieron. Había regresado a hace 10 años. Al ver mi falta de respuesta, el tono de Ethan se volvió ligeramente impaciente. Ali, ¿me escuchaste? Una oleada de odio abrumador chocó dentro de mi pecho, recorriendo cada parte de mi cuerpo, como si el dolor de mi vida pasada me hubiera seguido hasta aquí. Abruptamente, aparté mi mano del agarre de Ethan, luchando por reprimir el impulso de matarlo en el acto. ¿Qué recuerdo? ¿De qué tonterías estás hablando? Obligué a mi voz a permanecer firme, aunque la rabia dentro de mí amenazaba con liberarse. Sintiendo una incomodidad insoportable, rápidamente me disculpé. No me siento bien. Necesito irme. Sin esperar la respuesta de Ethan, me giré y corrí. Corrí tan rápido como pude, solo me detuve cuando llegué a un gran árbol y me apoyé en él. Miré mis manos suaves y sin cicatrices. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. No había cicatrices de años de tormento, ni dedos rotos y desfigurados, ni un rostro estropeado por quemaduras. El cielo finalmente me había dado una segunda oportunidad. En mi vida pasada, me habían separado de mis padres a una edad temprana. Para encontrarlos, le había dado todo a Ethan, pero lo único que recibí a cambio fueron 10 años de injusticia y un cuerpo lisiado, sin posibilidad de reparación. Ethan me robó mi colgante de jade y dejó que su amada Jessica, la luz de la luna blanca, asumiera mi identidad, robando la vida que por derecho me pertenecía. Cuando finalmente intenté exponer la verdad, Ethan me silenció, cortó mis cuerdas vocales, me rompió las manos y me quemó viva en un almacén abandonado. Pero ahora, dada esta segunda oportunidad en la vida, nunca dejaría que me arrebataran mi identidad nuevamente. Me aseguraría de que Ethan y Jessica encontraran un destino peor que la muerte. Secándome las lágrimas, corrí directamente a la oficina de la brigada, decidida a reclamar mis puntos de trabajo. Pero la respuesta aplastó mis esperanzas. Los puntos ya se han convertido para la residencia de la ciudad. Solo puedes hacer cambios para los futuros. Al darme cuenta de que no había forma de evitar que Ethan regresara a la ciudad, me tragué mi frustración y me obligué a mantener la calma. El tío Martín de la brigada notó mi expresión y trató de consolarme. Ali, no te detengas en eso. Se dice que Jessica es la prima de Zach. No hay necesidad de hacer un escándalo por esto. Mi expresión se oscureció instantáneamente. En mi vida pasada, Ethan había tenido miedo de que descubriera su relación con Jessica, por lo que la había mantenido en un pueblo vecino. Pero, ¿por qué en esta vida la había traído aquí? En el momento en que me negué a entregarle mi recuerdo, una profunda sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Pero me obligué a mantener la calma y me apresuré a casa. Tan pronto como llegué a la puerta, vi 2 figuras familiares dentro. Ethan estaba junto a Jessica, mientras mis padres adoptivos, Robert y Linda, sonreían de alegría al verme en la entrada. Linda fue la primera en hablar. «Llegas justo a tiempo», dijo con una sonrisa. «Ya que Jessica es nueva en el pueblo y no hay espacio extra, se quedará contigo. Cuida bien de ella, ¿de acuerdo?» Ethan dio un paso adelante, poniendo su habitual acto gentil. «Ali, sabes que me iré a la ciudad pronto. Jessica es mi prima y no tiene buena salud. Cuento contigo para que la cuides». Ver a Ethan fingir ser tan considerado me revolvió el estómago de disgusto. En mi vida pasada, él había usado esta misma excusa para controlarme, obligándome a soportar el maltrato interminable de Jessica. Porque era su prima, lo había tolerado todo. No fue hasta mi último aliento que supe la verdad. Jessica nunca fue su prima. Era la mujer que Ethan había amado durante años. Debido a sus diferencias y estatus social, no podían estar juntos. Así que, cuando descubrió mi verdadera identidad, se acercó a mí deliberadamente, robó mi recuerdo y dejó que Jessica asumiera mi lugar. Apreté los puños, mi voz goteaba sarcasmo. Teníamos un trato. Te ayudaría a regresar a la ciudad y tú me ayudarías a encontrar a mis padres. ¿Desde cuándo te debo algo? Mi mirada se agudizó mientras continuaba. Hay un dormitorio designado para jóvenes educados. ¿Jessica se ha vuelto demasiado delicada de repente? ¿O es que, después de solo unos pocos años en el campo, ya no está en condiciones para esas condiciones? Ante mis palabras, las caras de Ethan y Jessica se oscurecieron. Ali, ¿qué tonterías estás diciendo? Ethan se quebró. En esta era, buscar consuelo o un trato especial era un grave error.
Si a alguien se le ponía tal etiqueta, no solo la crítica pública sería inevitable, sino que regresar a la ciudad se convertiría en nada más que un sueño lejano. La cara de Robert se retorció de ira mientras me regañaba. ¿Cómo te atreves? Ethan te está hablando amablemente, pero actúas tan altiva y poderosa. ¿De verdad crees que esta casa te pertenece? No olvides que, sin nuestra familia, habrías muerto hace mucho tiempo. Solté una risa fría, enderezando mi espalda cuando encontré su mirada. ¿Y por qué esta casa no sería mía? Este lugar nos lo dio la abuela Sen en gratitud después de que le salvé la vida. Solo disfrutas de este techo sobre tu cabeza por mi culpa. Di un paso adelante, mi voz afilada como una cuchilla, y he escuchado mucho de los vecinos desde que me acogieron. Todavía tenía una pieza de oro conmigo. Sin ese oro, todos se habrían muerto de hambre. Mi mirada recorrió sus rostros atónitos y el odio ardiente en mi corazón solo se intensificó. En mi vida anterior, mi supuesta familia me había ocultado estas verdades. Había estado agobiado por el peso de la falsa gratitud, obligado a soportar su explotación. Pero en esta vida, solo me concentraría en reclamar lo que era mío. Jessica no había esperado este repentino arrebato de mí, la chica una vez obediente y sumisa que había conocido. Incluso Robert parecía inquieto. Su única preocupación en la vida era su hijo Daniel. Claramente, no quería arriesgar su futuro por algo tan trivial como complacer a Jessica. No tenía tiempo para preocuparme por sus reacciones. Mi voz se volvió fría e inquebrantable. Déjame ser claro. Si alguien se atreve a ponerla en mi habitación, no me culpes por ser despiadado. Sin esperar una respuesta, giré sobre mis talones y regresé furioso a mi habitación, dando un portazo detrás de mí. No supe cómo terminaron resolviéndolo, pero al final, Robert, a regañadientes, limpió un pequeño trastero para que Jessica se quedara. Si estaba dispuesta a soportar las dificultades, no tenía ninguna razón para preocuparme. Al amanecer del día siguiente, antes de que el sol hubiera salido por completo, me deslicé en la ciudad. Recordé que, en mi vida pasada, mis padres me habían estado buscando, difundiendo mi información a todas las comisarías que podían. El tío de Ethan resultó ser el jefe de policía. Probablemente, así fue como Ethan se enteró del asunto en primer lugar. Pensando en mi encarcelamiento injusto, incriminado por robo, ahora estaba casi seguro de que Ethan también tenía algo que ver con eso. Apreté los puños mientras estaba parado en una encrucijada, mirando dos caminos diferentes frente a mí, luego, sin dudarlo, me dirigí hacia la residencia de la familia Sen. Hace 4 años, había salvado la vida de la abuela Sen. Ella una vez me había dicho que, si alguna vez necesitaba ayuda, podía recurrir a ella. Pero, en mi vida pasada, mi familia adoptiva me había lavado el cerebro para que no estuviera dispuesta a buscar su ayuda, lo que me costó mi única línea de vida. Al llegar a la puerta de la familia Sen, respiré hondo y la golpeé. La puerta se abrió, revelando a un joven con un cuerpo fuerte y bien formado. Su voz era firme pero familiar. ¿Quién está ahí? Me quedé congelado con la mente en blanco por un momento antes de tartamudear. Mi nombre es Ali Smith. Al mencionar mi nombre, las cejas fruncidas del hombre se relajaron y su expresión se suavizó de una manera que no coincidía con su imponente estatura. Ali, la abuela te ha mencionado antes. Soy Zachary Shen. Vamos. Lo miré en shock. Los recuerdos inundaron mi mente. En mi vida pasada, cuando me quemaron vivo en el almacén, alguien había tratado de salvarme. Recordé las llamas rugientes, el dolor abrasador cuando me cortaron las cuerdas vocales, dejándome sin voz. Mis extremidades se habían roto, dejándome incapaz de moverme. En desesperación, me golpeé la cabeza contra un barril cercano, tirándolo. A través de la luz parpadeante del fuego, había visto una silueta corriendo hacia mí. Alguien había gritado detrás de él. Capitán Sen, estás imaginando cosas. Es solo un almacén abandonado. No podría haber nadie allí. Pero él no los había creído. Había intentado una y otra vez atravesar las llamas. En mi momento final, había sentido la presencia de alguien a mi lado, una voz que gritaba urgentemente, «No tengas miedo». Y ahora, esa voz se alineaba perfectamente con el hombre que estaba frente a mí. ¿Podría realmente ser él? Seguía Zachary adentro como un fantasma vagando por los recuerdos, incapaz de procesar mis pensamientos. No fue hasta que la abuela Sen habló que salí de mi trance. Abuela Sen, dije, estudiando su voz. Necesito pedir tu ayuda. Le conté sobre mi verdadera identidad y mi búsqueda de mis padres. No podía permitirme cometer los mismos errores otra vez. Sin embargo, no mencioné las identidades de mis padres. A mi lado, Zachary pareció desconcertado. Si estás buscando a tu familia, ¿no deberías ir a la policía? ¿Por qué le pides ayuda a mi abuela? Por un momento, no supe cómo responder.
Mi razón original para venir aquí era por los rumores de que la abuela Sen tenía conexiones con personas influyentes. Pero en cuanto a por qué no iba a la policía, no podía explicarlo todavía. Al ver mi vacilación, la abuela Sen simplemente me dio una palmadita en la mano con una sonrisa amable. Está bien, Zaz. Déjame este asunto. Se está haciendo tarde. ¿Por qué no acompañas a Ali de regreso a casa? Al escucharla aceptar ayudar, rápidamente expresé mi gratitud y agité las manos. No es necesario. No necesito, puedo regresar por mi cuenta. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Zachary ya se había levantado y caminado hacia la puerta. Ali, asegurar la seguridad de las personas es nuestro deber como soldados. Vamos, te llevaré a casa. Los recuerdos de mi vida pasada pasaron por mi mente. El momento antes de mi muerte, cuando alguien intentó salvarme del fuego. Las palabras que estaba a punto de decir se atascaron en mi garganta y seguí silenciosamente a Zachary. Caminé en un trance, mirando su espalda, perdido en mis pensamientos. Antes de darme cuenta, habíamos llegado al pueblo. Justo cuando me giré para despedirme, una voz furiosa sonó detrás de mí. Ollie Smith. No me extraña que quisieras cambiar tus puntos de trabajo. Te encontraste a ti mismo con un hombre salvaje. Me giré para ver a Ethan parado allí, con Jessica a su lado. Una sonrisa fría se extendió por mi cara. ¿Qué comiste? Tu boca a pasta. Intentando mancharme, ¿No tienes miedo de que te denuncie por relaciones inapropiadas? Mis ojos se entrecerraron mientras añadía. Así que dime, Jessica, ¿es eso lo que realmente eres? ¿Solo la prima de Ethan? Ante mis palabras, Ethan y Jessica palidecieron, perdiendo la compostura. Sin decir otra palabra, rápidamente inventaron una excusa y huyeron. Acababa de soltar un suspiro de alivio cuando una risa silenciosa sonó a mi lado. Me giré bruscamente y Zachary levantó las manos en señal de disculpa. Sin ofender. Simplemente no esperaba que tuvieras una lengua tan afilada. Estabas tan callado en el camino hacia aquí. Estaba a punto de responder cuando, de repente, me entregó algo. Aquí. La abuela me pidió que te diera estos vales de comida. Cuídalos. Su expresión se volvió seria. Esos dos no parecen buenas personas. Cuídate. Si pasa algo, ven a buscarme a la casa de la familia Sen. Con eso, saludó y se fue sin decir otra palabra. Miré los vales de comida en mi mano. El calor llenó inesperadamente mi pecho. Decidido a mantener mi colgante de jade lejos de Ethan, había cosido un bolsillo secreto dentro de mi ropa y lo había escondido allí, pero Jessica había estado merodeando por mi habitación últimamente. Sus ojos se llenaban de sospecha cada vez que regresaba. Había señales de que alguien había estado buscando entre mis cosas. Fingí no darme cuenta, no queriendo causar más problemas. Ethan, por otro lado, estaba visiblemente ansioso. Había abandonado su habitual actitud distante y comenzó a actuar demasiado amigable hacia mí, para disgusto de Jessica. Sin embargo, su orgullo le impidió rogar directamente. Después de algunos comentarios sarcásticos de mi parte, dejó de acercarse por completo. Mientras tanto, la abuela Sen finalmente me había traído buenas noticias. Mis padres se habían enterado de mi paradero. Sin embargo, por ahora solo podían enviar a alguien más para recuperarme. La idea de finalmente cambiar mi destino me llenaba de emoción. Todos los días esperaba ansiosamente la llegada de la persona que me llevaría lejos de Dion Village. Luego, una noche, exhausta por la anticipación, caí en un sueño profundo. Cuando abrí los ojos, encontré mis manos y pies fuertemente atados. Mi colgante de jade, que había escondido cuidadosamente, ahora estaba en las manos de Ethan. Mis ojos se abrieron con horror. «Devuélveme mi colgante». Jessica se lo arrebató casualmente a Ethan y lo agitó frente a mí como un trofeo. Ollie, así perlo. Intentaste con todas tus fuerzas proteger esto, pero al final terminó en mis manos. Apreté los dientes. El odio me quemaba mientras los miraba a los dos. Ese es mi colgante. Fue un regalo de mis padres. ¿Qué derecho tienes a tomarlo? Jessica simplemente sonrió con suficiencia, con los ojos llenos de burla. ¿Qué derecho tiene Ethan? De repente, me agarró la mandíbula con un agarre fuerte, sus ojos oscuros brillando con crueldad. Porque Jessica necesita tu identidad. Deberías entregarla voluntariamente, de lo contrario. ¿Crees que he estado haciendo este acto durante tanto tiempo solo por diversión? ¿De verdad creíste que alguna vez me gustaste? La voz de Ethan goteaba burla mientras continuaba. ¿Por qué no pudiste simplemente jugar tu papel? ¿Por qué me obligas a tomar medidas extremas? Se burló y miró el colgante de jade en su mano. Tus padres adoptivos realmente no tienen ojo para las cosas valiosas. Este es un colgante de jade verde gris imperial, y, sin embargo, pensaron que no valía nada. Todo lo que se necesitó fue una promesa de conseguirle un trabajo a Daniel,
y estaban más que felices de drogarte y dejarnos entrar. Aunque hacía tiempo que sabía lo despiadados que podían ser Robert y Linda, escuchar estas palabras aún envió un dolor agudo a través de mi pecho. Conteniendo mis lágrimas, miré a Ethan y Sisee. ¿No tienes miedo de que mis padres descubran que estás usando a alguien para hacerse pasar por mí? Jessica soltó una carcajada, cubriéndose la boca con diversión. ¿Descubrirlo? Mientras nunca dejes este pueblo, ¿cómo sabrán? Ethan ya sabe todo sobre tu pasado antes de que desaparecieras. Combinado con este colgante de jade, ¿por qué sospecharían de mí? Sabía que ella no mentía. En mi vida pasada, habían engañado a mis padres durante 10 años enteros. Tal vez incluso toda una vida. El odio y el resentimiento ardían en mis venas mientras miraba fijamente a Ethan y Jessica. Pagarás por esto. Una fuerte bofetada resonó en el aire cuando la mano de Ethan golpeó mi rostro. Un dolor abrasador me dejó sin aliento. Me miró fríamente y sonrió con suficiencia. Mañana, Jessica y yo estaremos juntos, felices y libres. En cuanto a ti, tus maravillosos padres adoptivos ya han hecho arreglos para que te cases con ese hombre lisiado del lado este del pueblo. Con eso, envolvió un brazo alrededor de la cintura de Jessica y se pavoneó fuera de la habitación, dejándome sola en el espacio helado. El viento frío se filtró por las grietas de la ventana, enfriándome hasta los huesos. Luché contra las cuerdas que ataban mis muñecas y tobillos, pero no se movían. Cuanto más pensaba en el destino que me esperaba al amanecer, más desesperación se colaba en mi corazón. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero con cada sollozo, mi falta de voluntad para rendirme solo se hacía más fuerte. El cielo me había dado una segunda oportunidad. No podía rendirme. Escaneé frenéticamente la habitación. Mis ojos se posaron en un cuenco de cerámica en la esquina. Sin dudarlo, moví mi cuerpo hacia el borde de la cama. Con un ruido sordo, me estrellé contra el suelo. El impacto envió un dolor agudo a través de mi cuerpo. Apretando los dientes, me arrastré hacia el cuenco, lo agarré con mis manos atadas y lo estrellé contra la pared. El cuenco se hizo añicos, dejando atrás afilados fragmentos de cerámica. Uno por uno, recogí los fragmentos y comencé a cortar las cuerdas. La noche afuera se desvaneció en el amanecer, y cuando la primera luz del día entró por la ventana, las últimas fibras de la cuerda finalmente cedieron. Rápidamente me liberé, frotándome las muñecas doloridas mientras me tambaleaba hasta mis pies. Pero la puerta estaba cerrada desde afuera. Después de varios intentos fallidos de romperla, volví mi mirada hacia la ventana. Sin dudarlo, agarré la pesada silla en la habitación y la arrojé al cristal. El sonido de algo rompiéndose resonó en el aire. Justo cuando estaba a punto de salir, escuché movimiento afuera de la puerta. Mi corazón latía con fuerza mientras me deslizaba rápidamente por la ventana rota y corría. Detrás de mí, los gritos furiosos de Robert y Linda resonaron. Ignorándolos, corrí hacia el centro del pueblo. Finalmente, vi un auto estacionado en la entrada y Jessica estaba de pie junto a la puerta, su rostro lleno de emoción mientras se preparaba para entrar. Sin pensarlo 2 veces, grité: «¡Detente!». Ese colgante de jade en su mano me fue robado. Mi repentino arrebato congeló a todos en su lugar. La expresión de Ethan se retorció de rabia mientras corría hacia mí, tapándome la boca con una mano. «Ala, ¿has perdido la cabeza?». Rápidamente se giró hacia las personas cerca del auto y forzó una sonrisa. «Lo siento mucho, todos. Ella es solo una chica loca del pueblo. Su familia siempre favoreció a los niños sobre las niñas, así que se ha estado engañando a sí misma pensando que no es su verdadera hija. Me la llevaré ahora mismo». Luché contra su agarre, pero antes de que pudiera hacer un sonido, Linda corrió asintiendo con la cabeza. «Sí, lo siento por la conmoción. Ella siempre ha sido un problema. No le hagan caso, la llevaremos a casa inmediatamente». Al ver a Linda acercarse, supe que no tenía tiempo que perder. Levanté mi pie y pateé fuerte a Ethan en su punto más vulnerable. Gimió de agonía, doblándose mientras instintivamente me soltaba, su rostro retorcido de dolor y furia. Me tambaleé hacia atrás y grité: «No soy su hija biológica. Todos en el pueblo lo saben. Me separaron de mis verdaderos padres cuando era joven y terminé aquí por accidente. Si no me creen, pregúntenles». Un hombre alto con uniforme militar, parado junto a Jessica, frunció el ceño y habló en un tono autoritario: «Todos, deténganse. ¿Es lo que está diciendo verdad?». El pánico cruzó por el rostro de Robert mientras rápidamente daba un paso adelante. No es verdad, Sek. Nuestra hija es solo cuestión de ganar algo de confianza», murmuró alguien al ver al hombre permanecer en silencio. El jefe del pueblo dudó antes de dar un paso adelante con una sonrisa forzada. «Es cierto, los hemos visto crecer aquí. No hubo separación, capitán.
Usted no debería creer las tonterías de esta chica loca. Envalentonados por las palabras del jefe de la aldea, los espectadores comenzaron a asentir uno tras otro, interviniendo: el jefe tiene razón. Ella es de nuestra aldea, ella es Jessica, Jessica de la familia Son. La conocemos desde hace mucho tiempo. Que ella no es realmente su hija biológica, es solo que sus padres adoptivos la trataron con demasiada dureza y ahora ha perdido la cabeza. Los aldeanos hablaron unos sobre otros, tratando de cimentar la idea de que estaba delirando. Mientras los escuchaba, mi mirada recorrió sus expresiones evasivas y culpables, y mi corazón se enfrió. Ethan incluso había comprado a los aldeanos. Incluso si hubiera logrado escapar y decir la verdad, nadie me creería. Viendo que todos los aldeanos negaban mi identidad, Ethan, habiéndose recuperado del dolor, aprovechó la oportunidad. Capitano, entiendo que debe ser cauteloso, pero seguramente puede confiar en las palabras de estos aldeanos, ¿verdad? Se está haciendo tarde. Realmente solo quiero encontrarme con mis padres lo antes posible. El subordinado que estaba junto al capitán dudó antes de inclinarse y susurrar: Señor, estos aldeanos no parecen estar mintiendo. Tal vez ella realmente es solo una chica loca. Deberíamos darnos prisa y llevarnos a la señorita Son de vuelta. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. Estaba claro que el capitán era quien tomaba la decisión final aquí. A juzgar por su expresión, no estaba completamente convencido por las palabras del aldeano. Algo pasó por mi mente de repente. Di un paso adelante y grité: no estoy loca. Todo lo que Jessica sabe lo aprendió de Ethan, quien obtuvo esa información de mí. Me separé de mis padres hace 10 años. Me llevaron unos traficantes en una estación de tren, pero logré escapar cuando bajaron la guardia. Era invierno en ese momento. Llevaba una chaqueta roja de algodón y pantalones negros. Mi bufanda tenía una estrella del norte bordada en ella, cosida por las propias manos de mi madre. Encima de eso tenía una pequeña pieza de oro y un colgante de jade. La familia que me acogió se apoderó del oro, pero logré esconder el colgante de jade. Si realmente estuviera loca, ¿podría contar todo esto con tanta claridad? Hablé rápidamente, contando cada detalle de mi desaparición. La expresión del capitán se oscureció. Se giró hacia Jessica, su mirada ahora se llenó de sospecha. Señorita Son, investigué sus antecedentes antes de venir aquí. Usted llegó recientemente a Dion Village. ¿Cómo puede saber todo esto? La cara de Jessica se puso pálida, pero se obligó a mantener la compostura mientras respondía apresuradamente: vine aquí como parte del programa de jóvenes educados. He estado viviendo con ellos desde entonces. Simplemente le pedí a Ethan que me ayudara a buscar a mis padres. Su familia lo sabe, por eso está familiarizado con la historia. No le di la oportunidad de recuperar el control de la situación. Pero cuando llegaste, todavía había lugares disponibles en el dormitorio de jóvenes educados. ¿Por qué no te quedaste allí? Mi voz era aguda, mis palabras implacables. Te abriste paso a la fuerza en mi casa. En cambio, todos los jóvenes educados que no se quedan en el dormitorio tienen que presentar una razón por escrito. Si mal no recuerdo, afirmaste que el dormitorio era demasiado ruidoso y no podías dormir. Pero mi casa está en una zona mucho más concurrida que el dormitorio. Así que, ¿por qué estabas tan decidida a quedarte con nosotros? Capitano, puede verificar esto fácilmente con los registros locales o puede ir a revisar el dormitorio usted mismo. La cara de Jessica se puso completamente blanca, sus manos temblaban ligeramente. Al verla incapaz de responder, Ethan intervino rápidamente. Jessica solo sintió que el dormitorio tenía demasiada gente, pero no quería que los demás pensaran que estaba siendo difícil, así que inventó una excusa. Sin importar lo que pasara, el hecho es que el colgante de jade está en sus manos. ¿Cómo puede creer en alguien que ni siquiera tiene el recuerdo? Ethan iba con todo ahora. Sabía que etiquetar a Jessica como alguien que buscaba consuelo podría dañar su reputación, pero comparado con los beneficios de tomar mi identidad, un pequeño daño a su imagen no significaba nada. Estudié mi respiración, mi mirada fija en Ethan y Jessica. Ahora que lo pienso, capitano, todavía no sabe mi nombre. ¿Lo sabe? Hubble Khan Deliberata Calma. Mi nombre es Ali Smith. Ese siempre ha sido mi nombre. La familia que me acogió, Robert y Linda, tienen el apellido Miller. Me acogieron porque querían que fuera una niña novia para su hijo. Por eso nunca me obligaron a cambiar mi nombre. La expresión de Jessica se retorció de inquietud. Mientras continuaba hablando, Ethan no notó el ligero cambio en la expresión del capitano. En cambio, me interrumpió con impaciencia. ¿Qué más quieres decir ahora? Obviamente, se trata del colgante de jade. Miré directamente al capitano, mi mirada inquebrantable. Ethan ha afirmado repetidamente que el colgante no estaba en mi poder y que no tengo forma de probar mi identidad.
Pero lo que ni él ni Jessica saben es que, si sostienes este colgante bajo la luz, encontrarás un pequeño grabado en él, un diminuto carácter de lee. Dion paso adelante, mi voz firme. Lee, como en la estrella de la mañana, el mismo símbolo que mi madre bordó en mi bufanda. Mis padres biológicos eran soldados y su mayor deseo era ver a nuestro país crecer más fuerte. La estrella de la mañana no es solo un recuerdo del pasado, representa a las generaciones que se dedican al futuro de esta nación. Jessica, ¿te atreves a mostrarles el colgante? Ante mis palabras, Jessica instintivamente apretó su agarre en el colgante de jade y dio medio paso atrás. Pero el capitán no le dio la oportunidad de reaccionar. Con un movimiento rápido, le arrebató el colgante de sus manos y lo sostuvo contra la luz, inspeccionándolo de cerca. Sus subordinados se reunieron rápidamente alrededor, sus ojos fijos en el jade. Un jadeo agudo rompió el silencio. Es cierto, realmente hay un carácter de lee tallado en él. En el momento en que se pronunciaron esas palabras, la identidad fraudulenta de Jessica quedó casi expuesta. Los guardias cercanos intercambiaron miradas de sorpresa y luego dirigieron su atención hacia Jessica y Ethan, ahora llenos de desdén y reproche apenas disimulados. Al escuchar esto, finalmente sentí que mi corazón se calmaba. Después de sufrir 10 años de tormento en mi vida pasada, mis recuerdos se habían vuelto borrosos, pero afortunadamente había pasado mucho tiempo examinando la verdad después de mi renacimiento y había descubierto este pequeño grabado. Si lo hubiera sabido en mi vida anterior, Ethan seguramente habría destruido este detalle, haciendo pasar cualquier daño como un accidente. Extendí mi mano y pregunté con calma, ¿puedo tener mi colgante de vuelta ahora? La cara de Jessica se puso pálida como la muerte. Miró a Ethan con desesperación. Ethan. Ethan apretó la mandíbula y rápidamente se puso frente al capitán, bloqueando su camino mientras se movía para devolverme el colgante. Capitán, espero que piense bien esto. ¿A quién pertenece realmente este colgante? El capitán entrecerró los ojos y su tono se volvió frío. Señor Wen, ¿qué quiere decir exactamente con eso? Su voz tenía una clara advertencia. Este colgante no es mío para darlo, pertenece a su legítimo dueño. Y déjeme darle un consejo, si algo no es suyo, no actúe tan generoso dándoselo a alguien más. Con esas palabras, el capitán pasó junto a Ethan para entregarme el colgante, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz profunda gritó repentinamente desde el interior del auto. «Deténgase ahí mismo». Un hombre de mediana edad con uniforme militar salió del vehículo. En el momento en que el capitán lo vio, su expresión se volvió notablemente más seria. «Señor W, supongo que ha escuchado todo lo que se acaba de decir», dijo el capitán. Benny-Han asintió y respondió con voz firme. «Este colgante claramente pertenece a la señorita Smith. Deberíamos llevárnosla con nosotros». Ante la mención del apellido Smith, mi corazón se apretó instintivamente. Me giré hacia Ethan. Al inspeccionarlo más de cerca, noté un ligero parecido entre él y el señor W. Una sensación de inquietud recorrió mi columna vertebral. Me encontré con la mirada del hombre mayor y le pregunté, «Señor W, ¿todavía tiene alguna duda?» Benny-Han me miró brevemente y luego a Jessica. Sin dudarlo, tomó el colgante de la mano del capitán y dijo con voz serena, «No hay dudas». Su tono era firme, pero sus siguientes palabras me dejaron helada. «Los nombres se pueden cambiar. Solo porque el nombre de Jessica no incluya Lee no significa que no sea la hija real. Tal vez cambió su nombre después de perderse». La expresión de Jessica se iluminó con esperanza e inmediatamente intervino. «Sí, es cierto. Estaba muy enferma cuando era pequeña y después me cambiaron el nombre. Este colgante me pertenece». El rostro del capitán se oscureció y su voz se cargó de frustración. «Señor W, ¿se da cuenta de lo que está haciendo? Estamos aquí para encontrar a la verdadera hija de los W, no solo a una chica cualquiera». Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. Mi mirada se fijó en Benny-Han. «Señor Wen, no sé cuál es su conexión con Ethan, pero este colgante es mío. Si insiste en hacer esto, no me culpe por presentar un informe oficial». Había asumido que Benny-Han al menos estaría algo preocupado por las apariencias, pero en cambio, soltó una risa seca. «Jovencita, ¿me estás amenazando?» Su voz tenía un dejo de diversión. «¿De verdad crees que un mero informe me causará algún problema?» Luego, con frialdad, añadió, «Escuché todo de Ethan. Tienes un carácter terrible, te comportas de forma imprudente e incluso recurres a la violencia. Amenazas a las mismas personas que te criaron y ahora, antes de que tu verdadera familia te haya reconocido, ya has empezado a hacer amenazas. ¿Cómo podría permitir que alguien como tú regrese?» Iguala hizo una pausa y luego continuó con tono condescendiente. «Jessica, en cambio, es educada y se comporta con gracia. Claramente es la mejor opción.
Solo le estoy haciendo un favor al comandante al eliminar un desastre potencial de antemano. Sus palabras no solo me menospreciaron, sino que también pintaron a Jessica bajo una luz superior, como si fuera la hija perfecta. El rostro del capitán se oscureció aún más. Dio un paso adelante, protegiéndome detrás de él, y su voz sonó rígida. Señor W., si insiste en esto, no me culpe por informarle todo al comandante exactamente cómo sucedió. La expresión de Benny Hinn se enfrió. Entrecerró los ojos y habló en un tono peligroso. Capitán, un hombre inteligente sabe cuándo adaptarse a la situación. Si mal no recuerdo, su hermano menor todavía está bajo investigación. ¿De verdad está dispuesto a tirar su futuro por una chica? Ante la mención de su hermano menor, el capitán dudó visiblemente. Al ver esto, Benny Hinn le dio una palmadita en el hombro y su tono se volvió casi conciliador. Joven, quienquiera que se convierta en la hija del comandante no te afecta personalmente. Pero si eliges a esta chica, no solo tu hermano sufrirá las consecuencias, sino que incluso tu propia carrera podría verse afectada. Has pasado años en el ejército trabajando diligentemente y soportando innumerables lesiones. ¿De verdad tirarías todo eso por una simple chica? Su voz era tanto amenazante como persuasiva. Y solo para solidificar su postura, agregó, además, capitán, ¿de verdad cree que no tengo otras formas de hacer que el comandante me crea? ¿En quién cree que confiará más el comandante? ¿En un confidente cercano que ha estado a su lado durante décadas o en un joven oficial como usted? Las manos del capitán se apretaron en puños y su voz sonó áspera cuando preguntó, Señor W., no entiendo por qué está tan decidido a hacer que Jessica se haga pasar por la hija del comandante. ¿De verdad es solo por los sentimientos personales de su hijo? Mi corazón tembló e instintivamente me giré para mirar a Ethan. Así que por eso Ethan sabía tanto. Por eso, durante 10 años en mi vida pasada, mis padres nunca sospecharon nada. La familia lo había orquestado todo, desde encontrar a su hija perdida hasta mantener el engaño. La existencia de Jessica nunca había sido una coincidencia. Benny Hinn repitió las palabras como si las saboreara antes de soltar una breve carcajada. ¿Sentimientos personales? Las emociones de un hombre no son nada comparadas con el atractivo de convertirse en el yerno del comandante. Su mirada se volvió más fría cuando se giró hacia mí y dijo, deberías culparte a ti misma. Si tan solo no fueras tan terca, tan poco dispuesta a aceptar a Ethan, ¿cómo podría dejar que la hija del comandante sea alguien que desprecie a mi hijo? Su voz era escalofriantemente indiferente. Una chica rebelde como tú debería quedarse en este pueblo, casarse, tener hijos y vivir sus días aquí. Se giró hacia Jessica. Déjame ir. Me lancé hacia adelante, desesperado por recuperar mi colgante, pero antes de que pudiera alcanzarlos, los guardias personales de Han me agarraron y me tiraron al suelo. Quédate quieto, ordenó uno de ellos, derribándome. Luché, pero era impotente contra ellos. Solo podía mirar, incapaz de hacer nada, mientras Jessica, con el rostro lleno de triunfo, seguía a Han paso a paso hacia el auto. Todo mi pasado pasó ante mis ojos, impotencia, desesperación, el dolor sofocante de la traición. ¿Estaba realmente condenado a repetir el mismo destino? ¿Todo lo que hice habría sido en vano? Justo cuando me hundía en la desesperación más absoluta, el rugido de un motor cortó el aire. Un auto se acercó a toda velocidad, levantando polvo, y se detuvo con un chirrido. Las puertas se abrieron de golpe y una figura familiar salió. Zachary. Lo miré en estado de shock, momentáneamente incapaz de reaccionar. Corrió hacia mí, sus movimientos rápidos y decisivos. Sin dudarlo, pateó al guardia que me sujetaba, enviándolo al suelo. Luego se agachó y me levantó. ¿Estás bien?, preguntó. Negué con la cabeza, todavía aturdido, y luego solté. ¿No se suponía que debías volver al servicio? ¿Por qué estás aquí? Zachary me dio unas palmaditas en la mano para tranquilizarme. Lo descubrirás pronto. Volvió su mirada hacia Benny Hinn, su expresión oscura por el disgusto. Señor Benny, parece terriblemente audaz dando órdenes a los soldados y coaccionando a los civiles a su antojo. ¿Ha abandonado por completo la ley? El rostro de Wayne Jan se puso rígido al ver Zachary. Su expresión se volvió notablemente agria. Zachary-sen, esto no es asunto tuyo. No pienses que, solo porque tienes a la familia Sen detrás de ti, puedes hacer lo que quieras. ¿Es así? Otra voz profunda y autoritaria resonó desde el interior del auto. La puerta se abrió y un hombre y una mujer salieron lentamente. En el momento en que todos los vieron claramente, sus rostros cambiaron drásticamente. El comandante y la esposa del comandante. Me quedé congelada, mirando las dos figuras frente a mí. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Había esperado 2 vidas por este momento. Mis padres,
Las personas que había anhelado finalmente estaban frente a mí. Mi madre, Eleanor, corrió hacia adelante y me abrazó con fuerza. Su voz temblaba de culpa. Ali, mi hija. Lo siento mucho. Lo siento por todo lo que has pasado. Acarició mi rostro. Su toque estaba lleno de dolor cuando sus ojos se posaron en los moretones y heridas de mis manos. Sus lágrimas cayeron aún más fuerte. La envolví con mis brazos, sollozando incontrolablemente. Mamá, te extrañé tanto. Pensé que ya no me querían. En mi vida pasada, los había visto reconocer a otra chica como su hija. Lo había cuestionado todo. ¿Los lazos de sangre realmente no significaban nada? ¿Cómo no podían reconocer que Jessica era una impostora? ¿Por qué nunca sospecharon de ella? ¿Por qué no enviaron a alguien a investigar más? Pero en el fondo sabía la verdad. No era su culpa. Ethan había orquestado todo de manera perfecta. Nadie dudaría de un subordinado leal que había estado a su lado durante décadas. Nadie cuestionaría a una chica que podía revelar cada detalle de su pasado y que llevaba el colgante de jade de la familia. Y nadie sospecharía jamás que una supuesta ladrona, abandonada en una aldea remota, era en realidad la hija perdida de un comandante de alto rango. Mi madre seguía acariciando mi cabello, susurrando disculpas una y otra vez. Mientras tanto, Benny Hinn todavía intentaba salvar la situación. Dio un paso adelante y empujó a Jessica hacia mi padre, Richard. Comandante, ella es su verdadera hija. El colgante de jade coincide y también todos los detalles de su pasado. Zachary nunca lo hizo. No escuche sus tonterías. Si no me cree, pregúntele al capitán Yu. Se giró hacia el capitán Yu, con los ojos llenos de urgencia, esperando su apoyo. Pero, tras un largo silencio, el capitán Yu finalmente habló, con voz firme. Comandante, Zachary está diciendo la verdad. La señorita Smith es su verdadera hija. El silencio cayó sobre todos. La secretaria Gwen quería que su hijo se convirtiera en su yerno. Como la señorita Smith despreciaba claramente a Ethan, decidieron reemplazarla con Jessica. La expresión de Han cambió drásticamente. Capitán Yu. ¿Te das cuenta siquiera de lo que estás diciendo? El capitán Yu sostuvo su mirada sin dudarlo. Por supuesto que sí. Y si mi hermano realmente cometió errores, entonces debería enfrentar las consecuencias. El deber de un soldado es proteger al país y a su gente, no engañar a otros para obtener beneficios personales. Incluso si el comandante no hubiera venido hoy, habría informado de todo al regresar a la capital. De hecho, ya presenté un informe sobre el caso de mi hermano. La postura inquebrantable del capitán Yu destrozó por completo las últimas esperanzas de Benny Hinn. Jessica, incapaz de aceptar que lo estaba perdiendo todo, corrió hacia mi padre, su voz suplicante. No. Soy tu hija, no ally. Ella está loca. Solo es una chica de pueblo, abandonada en Diane Village durante años. ¿Cómo podría ser tu hija? Los guardias inmediatamente dieron un paso al frente y bloquearon su camino. La expresión de mi padre se volvió solemne. Señorita Song. Ningún padre en el mundo dejaría de reconocer a su propio hijo. Ella nunca fue abandonada. Su madre y yo estábamos en una misión cuando nuestras identidades fueron expuestas, lo que llevó a que la secuestraran quienes intentaron usarla en nuestra contra. Perderla fue nuestro mayor fracaso como padres, pero esa nunca fue su culpa. Entonces, mi padre se volvió hacia Gian y Ethan, su mirada aguda como una cuchilla. En cuanto a todo lo demás, lo investigaré personalmente una vez que regresemos. El ejército no tolerará el engaño y la corrupción para beneficio personal. Con esas palabras, el destino de Gian estaba sellado. Dio unos pasos hacia atrás con incredulidad, luego, de repente, se giró y golpeó a Ethan en la cara con una fuerte bofetada. Tanto desagradecido. Si no hubieras tomado el asunto en tus propias manos, no habría tenido que limpiar tu desastre. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Me has arruinado. Has arruinado a toda nuestra familia. Ethan, luciendo completamente perdido, me miró fijamente. Ese día, mi padre no quería que me involucrara en lo que sucedió después. Le ordenó a Zachary y a mi madre que me llevaran de regreso a la ciudad inmediatamente. En el viaje de regreso, mi madre tomó mi mano con fuerza, su voz suave y reconfortante. Oli, estábamos planeando venir por ti nosotros mismos. Había problemas en el ejército en ese momento y tu padre y yo no podíamos irnos, dijo mi madre mientras acariciaba suavemente mi cabello. Cuando Han aprovechó la oportunidad para ofrecerse como voluntario, confiamos en él por décadas de camaradería. Si no fuera por Zachary reuniendo evidencia de su engaño deliberado, nunca hubiéramos sospechado nada. No teníamos idea de que él había puesto sus miras en ti. Su voz estaba llena de culpa. Fue nuestra negligencia como padres. Me sequé las lágrimas y negué con la cabeza.
No es tu culpa. Si alguien tiene la culpa, son ellos. Zachary, que había estado observando en silencio desde un lado, trató de aligerar el ambiente. Está bien, está bien. Basta de charla pesada. Será un largo viaje antes de que lleguemos a la ciudad. ¿Por qué no descansas un poco? Pareces que no has dormido en años. Sintiendo vergüenza, instintivamente me cubrí la cara. Después de todo lo que Ethan había hecho, realmente no había tenido un momento de descanso adecuado. Mi madre sonrió y, al igual que cuando era pequeña, me atrajo hacia su abrazo y comenzó a tararear una suave canción de cuna. La relajante melodía lentamente me arrulló hasta el sueño. En mis sueños, vi los eventos que se habían desarrollado después de mi muerte en mi vida pasada. El fuego me había consumido, ardiendo yo viva. Zachary había luchado desesperadamente para salvarme, pero finalmente fracasó. Sin embargo, en mis momentos finales, me había aferrado a un solo botón, evidencia del abuso de Ethan. Zachary había reconocido su importancia y sospechó que mi muerte no fue un accidente. Siguiendo la pista, comenzó una investigación y descubrió la verdad detrás del plan de Ethan y Jessica para intercambiar identidades. Cuando presentó la evidencia a mis padres, se derrumbaron en angustia. Ningún padre dejaría de reconocer a su propio hijo. Desde el momento en que vieron por primera vez a Jessica, supieron que ella no era su hija. Su verdadera hija nunca sería tan egoísta, tan llena de codicia. Pero el colgante de jade y su relato detallado del pasado los convencieron de que Ethan y Jessica sabían de mi existencia. Temiendo que Ethan y Han me hicieran daño, mis padres fingieron estar engañados mientras me buscaban en secreto. Pero, ¿qué pasó cuando Jean y Ethan cubrieron sus huellas demasiado bien? Pasaron 10 años sin rastro de mí. No fue hasta que Zachary les trajo la noticia de mi muerte, junto con evidencia innegable, que mis padres se dieron cuenta de que la hija que habían pasado 20 años buscando había sufrido tanto, solo para ser brutalmente asesinada. Con esa evidencia, mis padres descubrieron aún más crímenes cometidos por la familia W. Su culpa era irrefutable. Algunos fueron ejecutados, otros encarcelados. Ethan había intentado escapar con Jessica, pero en su pánico tuvieron un accidente automovilístico. Ambos perdieron sus piernas y pasaron el resto de sus miserables vidas pudriéndose en prisión. Después de cobrar venganza, mis padres parecieron envejecer de la noche a la mañana. Renunciaron a sus puestos y volvieron a casa para llorar. Pasaron todos los días aferrándose a mi fotografía, llorando hasta que sus vidas se marchitaron. Una lágrima se deslizó por mi mejilla. Una voz ansiosa y desesperada me sacó de mi sueño. Ollie. Ollie, despierta. Abrí los ojos y me encontré con el rostro preocupado de mi madre. Inmediatamente me atrajo a sus brazos, su voz temblorosa. ¿Qué pasa? Estabas llorando mientras dormías y no importaba cuánto te llamara, no te despertabas. Me asustaste hasta la muerte. La abracé fuerte y susurré, solo fue una pesadilla. No tenía intención de contarles a mis padres sobre mi vida pasada. Ese dolor y sufrimiento era algo que soportaría sola. Mi madre me dio unas palmaditas suaves en la espalda. Está bien, solo fue un sueño. Todo terminó ahora. Ella me llevó al hospital para un chequeo y, cuando el doctor confirmó que solo estaba desnutrida, finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Pero después de soñar con mi muerte y los eventos que siguieron, supe que no podía simplemente sentarme y esperar que las cosas se desarrollaran. En mi vida pasada, me habían secuestrado porque Benny Hinn fue quien filtró los detalles de la misión de mis padres. Él había usado su confianza para tratar de eliminarlos con la esperanza de tomar el lugar de mi padre. No necesitaba hacer mucho. Simplemente les mencioné algunas cosas a mis padres, sutilmente plantando las semillas de la duda. Ya que confiaban en mí sin cuestionarlo, rápidamente investigaron mis palabras. Efectivamente, encontraron evidencia. Cuando la familia W fue arrestada, dada la gravedad de sus crímenes, el tribunal no perdió tiempo en emitir su veredicto. Al igual que en mi vida pasada, Jean fue sentenciado a muerte. El resto de la familia W recibió varias sentencias de prisión de acuerdo a sus crímenes. En cuanto a Jessica, una vez que su engaño fue expuesto, su reputación quedó completamente arruinada. Su familia siempre había favorecido a los hijos sobre las hijas, por lo que rápidamente decidieron casarla a cambio de un precio de novia. Sin importar cuánto se resistió, finalmente la obligaron a casarse. Más tarde, por razones desconocidas, terminó apuñalando a su esposo hasta la muerte. Una vez me había acusado de volverme despiadado por la forma en que me maltrataron cuando era niño, pero al final, fue ella quien se convirtió en la misma persona de la que me había acusado falsamente. La única diferencia esta vez fue que Ethan no intentó escapar con Jessica después de ser encarcelado, solo hizo una solicitud para verme. Bueno, ¿vas a conocerlo? Zachary se paró a mi lado, mirándome de cerca.
Miré su expresión seria y no pude evitar reírme. Capitán Sen, ¿estás celoso? Frunció el ceño ligeramente, obviamente disgustado, pero seguí burlándome de él. ¿Cuántas veces tengo que decirte que en ese entonces era joven y tonto? Además, solo me acerqué a Ethan para encontrar a mis padres. Ya deberías dejar de obsesionarte con esto. Zachary dejó escapar un bufido de frustración, claramente insatisfecho, pero después de un momento dio un pequeño paso más cerca de mí y bajó la voz. Por cierto, ¿has oído hablar de lo que sucedió en el templo Ching-san en las afueras de la ciudad? ¿Qué pasó? Pregunté, confundido. Me explicó que hay una leyenda en el templo Ching-san. Cada 60 años, si una persona verdaderamente devota pide un deseo y conmueve el corazón del Buda, su deseo se hará realidad. La señal de esto es cuando la estatua sagrada del templo se oscurece. Me quedé congelado en el lugar, mi mirada vagando hacia las montañas distantes. De repente, recordé algo de mi vida pasada. Mis padres siempre habían sido personas racionales y prácticas, nunca creyeron en la superstición, pero después de vengarme, habían ido al templo día tras día, rezando a los cielos por otra oportunidad, rezando para que renaciera. Tragué saliva y susurré. Zachary se giró hacia mí, su expresión llena de curiosidad y preocupación. Reuniendo mi coraje, tomé su mano y dije, encontremos un momento para que la abuela se conozca a mis padres. Ya es hora de que hablemos de nuestra boda. Esta vez, en lugar de detenernos en el pasado, quería apreciar el presente.